De la mañana con 51 minutos vamos a darle la bienvenida al señor Alex Bernabé del movimiento LGBT para hablar de un tema importante. Hoy 17 de mayo es un día para recordar y tomarlo en cuenta. Alex, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Alexis? Gracias por el espacio. ¿Qué se conmemora esta jornada 17 de mayo? El 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud elimina de su lista de enfermedades mentales a la homosexualidad, vale decir, a la diversa orientación sexual. A partir de esa fecha, diferentes movimientos, el movimiento LGBT precisamente y los derechos humanos se sujetan de esta fecha para poder reivindicarla y tomar una fecha emblemática para evitar, denunciar y demandar diferentes medidas al Estado. El Estado que no está cumpliendo en términos de atención, de protección, de no vulneración de los derechos. Actualmente se vulneran los derechos a las personas por esa diferencia, vale decir por ser lesbiana, por ser gay o por ser transexual o transgénero. Pese a que hay normativas en Bolivia. Sí, tenemos un abundante y generoso abanico de normativas a nivel nacional, desde la Constitución Política del Estado, del artículo 14, tenemos también la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, tenemos el Decreto Supremo que se aprobó poquito después de haber promulgado la Constitución Política del Estado, el decreto número 1022, que de forma específica detalla que el 17 de mayo se declara el Día contra la Homofobia y la Transfobia, instando a instancias del Ejecutivo, vale decir el Ministerio de Salud, de Educación, de Justicia, que deben realizar en coordinación con los gobiernos subnacionales diferentes actividades para promover el respeto, la no discriminación basada en orientación sexual e identidad de género. ¿Se está cumpliendo esto último que mencionaba? Mínimamente, absolutamente, muy poco, muy pobremente. El Ministerio de Justicia aún no ha sacado ningún comunicado por esta fecha que es un mandato, el Ministerio de Salud tampoco. Siempre están como esperando que la sociedad civil organizada, los activistas, las personas hagan una solicitud, sin embargo están ya enmarcadas en la ley y deberían realizar diferentes actividades. Y peor aún, los gobiernos subnacionales. Actualmente no contamos con un registro oficial, vale decir, cuando quiero decir oficial, nosotros contamos, gracias a los medios de comunicación, diferentes denuncias que hay por violación de derechos o discriminación en razón de orientación sexual. Sin embargo, el gobierno municipal, el gobierno departamental, aún no están haciendo nada en nuestro departamento sobre qué está pasando en cuanto a violación de derechos, a discriminación, a expulsión de los hogares, a expulsión de los colegios, del sistema educativo, a expulsión injustificada del sistema laboral, de los trabajos. Entonces, todo eso hay un panorama que no contamos con datos precisos oficiales. Alex, ¿y qué pasa con el tema de la población? ¿Hay conciencia de todo este tema? ¿Se está trabajando en ello? Sí, hay cada vez más respeto, hay una promoción en general de respeto, pero falta, no es de repente, hay muchas cosas que son aprendidas, el discriminar es aprendido, de igual manera el respetar y el promover los derechos y una cultura de paz, profundizar la democracia, también es algo aprendido. Entonces, la sociedad civil organizada promueve diferentes acciones para que la gente respete los derechos de todas las personas, independientemente de cualquiera sea su diferencia, sea sexual, de género, etc. Entonces, hay muy pocas medidas sistemáticamente establecidas como para poder promover y que se profundicen los derechos humanos. Si bien estas actividades por parte del gobierno, de los poderes del Estado, en este caso los niveles de gobierno en el país no son los adecuados, son en lo mínimo, ustedes iban a realizar actividades. ¿Cuáles son y dónde? Hoy día tenemos una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Plaza 24 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Vamos a presentar un poco algunos datos de lo que hemos ido recopilando, que son datos de las organizaciones, recogidos también de algunos medios de comunicación, pero también vamos a hacer diferentes puntos informativos, puntos donde se va a entregar materiales, se va a dialogar, se va a establecer canales de diálogos con la población en la plaza principal, en el parque urbano y alrededor del campus universitario de la Gabriel René Moreno. Alex, ¿la comunidad LGBT así se menciona? Sí, nosotros preferimos decir población porque es una diversidad también, hay mucha gente, perfecto, lamentablemente funcionarios públicos, funcionarias públicas que trabajan en diferentes reparticiones. ¿El término adecuado, población? Sí, población. ¿La población LGBT a cuánto asciende en Bolivia? No hay ningún censo porque aún existe estigma y discriminación. O sea, una persona, como decía hace un momento, bien, hay personas que son funcionarios, pero por miedo a que
le expulsan de su trabajo, ocultan su orientación sexual en diferentes ámbitos, en cualquier parte, medios de comunicación, funcionarios públicos, no dicen abiertamente su orientación sexual. Por tanto, es difícil calcular, contar a las personas que son lesbianas o que son gays. Perfecto, queda muy claro. Es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. En Bolivia también hay un decreto supremo que declara este día con las mismas actividades. Nos acompañaba Alex Bernabé del movimiento LGBT hablando sobre la realidad que se vive en el país sobre estos temas. Alex, agradecido. Muchas gracias. Y también vale indicar que es una puerta para luego, se nos vienen actividades en el marco del 28 de junio. Bien. El 28 de junio es el Día Nacional e Internacional de los Derechos de la Diversidad Sexual, de las personas con diversa orientación sexual. Y vamos a hacer diferentes actividades y esta va a ser una de las primeras actividades también que vamos a realizar. Información, diálogos con la población. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Alex, muy gentil. Seguimos con más en Bolivisión para usted.